Buenas, qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el alma, Píldoras para el corazón. Como siempre con la palabra de Dios viva y eficaz, hoy trataremos de iniciar una serie de 2 programas que hablaremos sobre la fe y la obediencia. Y para ello queremos hablar de varios personajes, hablaremos de Moisés, hablaremos de Gedeón, hablaremos de Abraham y por supuesto hablaremos de Sansón, personajes que son bien reconocidos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por su experiencia de Dios, por su experiencia de obediencia a Dios. Y comenzaremos con citar a nuestro primer personaje, Moisés. Iremos precisamente allá al libro del Éxodo, al capítulo 3, para ver ese llamado del Señor a Moisés. Dice la Escritura: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llamaba Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó en medio y se dio cuenta que la zarza ardía, pero que no se consumía. Entonces comenzó a pensar: qué cosa tan extraña, voy a ver qué pasa, por qué la zarza no se consume. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Mas él contestó: aquí estoy, Señor. Entonces él le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Moisés cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto, los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios, y voy a sacarlos de este país y llevarlos a una tierra grande y buena, donde emana leche y miel, que corren como ríos. En el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de Israel y he visto también a los egipcios maltratarlos mucho. Por lo tanto, ponte en camino, porque te voy a enviar ante el faraón para que saques a Egipto, mi pueblo, a los israelitas. En estos primeros versículos de este capítulo 3 del Éxodo habla del llamado del Señor a Moisés. Y es propio del Señor hacer llamados al hombre en busca de la salvación de los hombres. Muchas personas quizás piensan que son llamados muy estratégicos o muy raros que se den, pero realmente son más frecuentes de lo que pensamos. Y es ese llamado vocacional, ese llamado a la vida, en la experiencia de Dios que muchas personas tienen, que de alguna manera u otra se convierten como en un nuevo Moisés. Moisés, al ser llamado, estaba en una ocupación, una labor muy propia de ese tiempo, era el cuidar de las ovejas. Pero no estaba cuidando propiedad ni pertenencia personal, sino dice la palabra que las ovejas de su suegro Jetro, que era por cierto sacerdote de Madián. Y entonces el Señor llama a Moisés de una manera absolutamente maravillosa, ¿no? Es la experiencia sobrenatural de la zarza ardiente, un evento, un momento, una circunstancia sobrenatural, una experiencia maravillosa, ¿no? Y quizás lo primero que motiva en el corazón de Moisés esta circunstancia era una curiosidad, y lo invitó a acercarse, ¿no? Esto lo llevó como a buscar un acercamiento para ver qué acontecía con esta zarza y por qué no se consumía. Y es allí donde viene la segunda experiencia de Moisés, y es escuchar la voz de Dios. Escucha la voz de Dios desde la zarza y escucha precisamente ese llamado por su nombre. 2 veces el Señor lo llama precisamente Moisés, Moisés. Y la respuesta de Moisés es inmediata, es clara: aquí estoy. Esa respuesta es la que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa respuesta es el acto de obediencia, de acercarse a Dios. Muchos de nosotros a veces tenemos una relación con un Dios distante, un Dios lejano, un Dios que se ha vuelto ritual.
un Dios que se ha vuelto monotonía para nosotros, que se ha vuelto ceremonial, ceremonia quizás, y no realmente una experiencia personal, íntima con Dios. Un diálogo, porque precisamente aquí es donde comienza la amistad entre Moisés y Dios. Muchos de los personajes bíblicos son caracterizados por unas experiencias particulares y tienen ciertos nombres y ciertas, pero en la Biblia, de manera muy personal, habla de que Moisés era precisamente amigo de Dios, y no era la experiencia de muchos como Abraham, como Isaac, como Jacob, sino una experiencia mucho más íntima, más cercana. Precisamente Horeb, el monte donde está la zarza, es el monte de Dios. Y lo que hace Moisés es subir al monte de Dios, es como entrar en intimidad con Dios, es como buscar, de alguna manera tiene un propicio momento, porque ni siquiera lo estaba buscando, estaba cuidando las ovejas del suegro y pasó todo el desierto, ¿no? Experiencia del desierto para el creyente, para la persona de la vida espiritual es un momento árido, un momento duro, difícil, pero vemos cómo se supera esas circunstancias dentro de la intimidad que se tiene con Dios. Y quisiera hablar en este primer momento precisamente de eso, de la intimidad con Dios. Lo que representa tener una intimidad, una relación de amigo con Dios, lo que es estar en la presencia de Dios, permanecer en la presencia de Dios, estar en oración, estar en esa constante intimidad con Dios, lo que es pertenecer a una comunidad, un grupo de oración, pertenecer a un movimiento parroquial, a un ministerio, a un mover de Dios en la iglesia tan maravilloso como es el que Él realiza hoy con todos los grupos y comunidades de oración. Y ese lugar donde se tiene esa intimidad con Dios, ese pequeño Oref, que se puede llamar la comunidad, el grupo de oración, allí donde tú te reúnes para estar en intimidad con Dios. Y qué hermoso comenzar a ver una relación de fe y de amor con el Señor desde la intimidad, desde intimar con ese Dios amoroso que siempre está ávido de escucharnos y que está pronto para respondernos. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. El momento de Horeb, el tiempo de Horeb, del monte de Horeb, allí donde llega Moisés a tener este encuentro con el Señor y se suscita un diálogo, una conversación y es maravilloso ver cómo los planes realmente del Señor aventajan a los nuestros. Dice la Escritura, dice que así como los cielos aventajan la tierra, así mis planes de los vuestros, dice el Señor. Y realmente es cierto porque no estaba en los planes, no estaban en los proyectos de Moisés, lo que ahora el Señor vislumbraba para él. Y una de las primeras cosas que el Señor le recalca a Moisés en su diálogo es cómo ha visto el sufrimiento, cómo ha visto el dolor y la aflicción del pueblo de Israel en la esclavitud de Faraón, cómo los capataces los maltratan, los humillan, los golpean, y ha visto la queja, ha escuchado la queja y ha visto el clamor de este pueblo. Y es verdaderamente un responder de Dios a necesidades básicas, primordiales del ser humano, y ver que ese Dios que aparentemente pareciera que estuviera lejano no lo está. Es un Dios que vive con su pueblo, es un Dios que acompaña a su pueblo, y está ahí precisamente manifestándole esa realidad a Moisés. Y Moisés quizás tiene un momento de tratar como de entender qué es lo que está pasando, porque él no conocía esta parte, él como que no entendía esto. Cuando el Señor le dice ahí en el capítulo 6, es que yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él le habla de personajes claramente conocidos para Moisés, y hablaba de unos antepasados, de unas realidades. Y Moisés se cubrió entonces la cara, dice, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué acompañaba en ese momento el corazón de Moisés? Quizás el temor,
quizás el hecho de saber que estaba viviendo una vida terrible a causa del destierro, viviendo quizás las secuencias y las secuelas de haber matado a aquel capataz por defender a un hebreo, quizás el verse tan lejos de ese Dios quizás que como hebreo vivía, creía, pero llegar a descubrirlo ahí en ese momento y en esa situación de su vida, quizás sacudió el corazón de Moisés y quizás por ello sintió vergüenza. Y quizás es la experiencia que muchas personas a veces tienen, que no nos acercamos a Dios, nos alejamos, creemos que nuestro pecado supera la misericordia de Dios, nos vamos dejando llevar de nuestra vida, de nuestra monotonía, de nuestra rutina, y quizás hasta en la espiritualidad nos volvemos monótonos, rutinarios, sedentarios, en una actitud muy ya fuera del contexto espiritual, porque se nos olvida ese amor de Dios, se nos olvida esa misericordia, pero sobre todo se nos olvida esa presencia poderosa de Dios y perdemos como ese chequiná de Dios, ¿no? Esa gloria de Dios, y nos vamos volviendo tan taciturnos, tan obsoletos espiritualmente. Y perdemos porque dejamos de tener esta experiencia tan hermosa que precisamente tiene Moisés al redescubrir, al reencontrarse con ese Dios que pensaba él se había quedado allí en ese tiempo, que estaba en otro momento, en el momento que estaba en la bonanza, en el momento que estaba dentro de los líderes de Egipto, y ahora estaba allí en ese Horeb, precisamente en la presencia de Dios. Y es allí donde el Señor le hace ese llamado, ¿no? Pues le descubre la realidad del pueblo de Israel y le dice precisamente allá en esos versículos 11 y 12, que lo va a mandar. Le dice: ahora yo te voy a mandar para que hables con Faraón y saques de la esclavitud a mi pueblo. Vaya, qué sacudón debió sentir Moisés, ¿no? Pensar, y ahora me van a poner trabajo, y ahora me va a mandar, y ahora me toca ir a hacer esto. Muchas veces nosotros nos frenamos en nuestra experiencia de Dios, porque llega el momento en que hay que hacer algo, momentos que hay que romper tanta cadena, tanto yugo, y hay que comenzar a romper los yugos y cadenas de otros, y como que nos frenamos, ¿no? Y esta misma experiencia tiene un personaje llamado Gedeón. Gedeón tiene un momento, una experiencia muy particular. Vemos en el capítulo 6 del libro de Jueces, encontramos esta historia de Gedeón ahí en los versículos 11 al 17. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, y que pertenecía a Joás, quien era rey del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en un lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre y fuerte. Hay un saludo diferente en este momento. Allí el saludo de Moisés era por su nombre. Aquí viene acompañado el saludo de dos calificativos: hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contesta, ¿no? Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Aparece una actitud diferente en Gedeón que en Moisés, ¿verdad? Moisés dice: aquí estoy. En cambio, Gedeón como que aprovecha para sacar todas sus incógnitas, ¿no? Y sobre todo esa muy común en nosotros: pero si Dios verdaderamente existe, ¿por qué me pasa esto? Ay, Dios mío, pero si tú existes, ¿por qué estoy viviendo esto? Pareciera que Dios tiene que explicárnoslas todas, oiga, y pareciera que Dios tiene que darle explicaciones al hombre en vez del hombre dárselas a Dios. Y este primer encuentro de Gedeón es un poco llamada la atención, ¿no? La actitud de Gedeón. Y parece que Gedeón tiene mucho que protestar o discutir con el Señor, ¿no? Entonces el Señor le habla, Gedeón le dice: ¿dónde están todos los milagros que nos habían hablado nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? Está hablando ahí de los milagros y del evento que será pues el que da suceso Moisés en su respuesta al Señor, ¿no? Y entonces el Señor lo miró y le dice: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas, porque yo soy quien te envía. El Señor como que le está diciendo a Gedeón: deja de discutir, deja de pelear, deja de buscarle explicaciones a las cosas y anda, ve a hacer lo que tienes que hacer.
y lo manda con misión. Le dice igual que le ha dicho a Moisés, le dice, tú tienes que ir a salvar a Israel. Y vemos este Gedeón que como que lo piensa, porque en el versículo 15 vuelve y contesta, una vez más, perdón Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel, mi clan? Mi clan es el más poderoso de toda la tribu de los madianitas y yo soy el más pequeño de la familia. El Señor le responde, podrás hacer todo porque yo estaré contigo. Es la misma respuesta que el Señor da a Josué cuando fallece Moisés y llama a Josué y le dice, tú irás a libertar a este pueblo como lo prometí ante tus antepasados. Porque lo mismo que estuve con Moisés, mi siervo, estaré contigo. Y le está recalcando a Gedeón lo mismo, estaré contigo. Y qué experiencia tan hermosa esta de llegar a entender esta realidad. Dios está contigo. Dios está a tu lado, Dios siempre está guardándote, Dios está siempre protegiéndote, está acompañando. Y muchas veces nosotros en nuestra experiencia de vida, y vuelvo ahí al caso que hablaba en el primer segmento, nuestra sequedad espiritual, nuestra aridez, nos lleva a un momento en que quizás comenzamos a dudar. Y no es raro que muchas personas en la fe tambalen, grandes líderes, predicadores, formadores, sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, hemos llegado a tener un momento de crisis en nuestra vida. Hemos llegado a un momento de desierto, de aridez, en la que quizás hemos experimentado el vacío de Dios. Recuerdo ahora una experiencia hermosa de una santa mística muy hermosa, Santa Teresita de Ávila. Sus experiencias tan hermosas, maravillosas, su experiencia de fe. Y llega un momento en que duda. Hay un momento, un tiempo de desierto, hay un tiempo que fue muy duro para ella, muy difícil, que llegó a experimentar una aridez, una sequedad, preguntar dónde está Dios, no lo encontraba en esa aridez espiritual. Y fue allí donde el Señor comenzó a hablarle de una manera más maravillosa, más poderosa. Muchos de nosotros nos quedamos ahí en los tiempos de desierto. Pero tenemos que pasar, como pasó Moisés, el desierto para llegar al monte Horeb. Hay que pasar los tiempos de tribulación y dificultad para ir a tener ese encuentro maravilloso con Dios. Y de eso se trata en este primer programa. Por eso vamos a un mensaje comercial. Ya volvemos. Estos dos personajes que hemos citado hasta ahora, porque nos quedarán dos más hermosos personajes de quien hablar, Abraham y Sansón. Estos dos personajes que estamos hablando hoy, Moisés y Gedeón, tienen una experiencia muy especial de Dios, una experiencia muy particular, pero quiero recalcarles que ellos no tenían nada de raro y de extraño. Moisés era un hombre común y corriente, pero que tenía su fe y su confianza en Dios. De alguna manera había sido adoctrinado, ya conocía, ya sabía, ya había oído de Dios, ya había tenido una enseñanza, como tú y yo. Y este Gedeón, un hombre de tribu, un hombre de clan, un hombre de pueblo de Israel, también tenía una experiencia de Dios. Y yo pregunto hoy a tu corazón, ya que estás ahí al lado de la pantalla, frente a la pantalla, ¿cuál es tu experiencia de Dios? ¿Conoces de Dios? ¿O te estás gastando la vida tratando de negarlo, tratando de mostrar que no existe? Y quizás estamos buscando las 20,000 disculpas de los 20,000 problemas que existen en este mundo actual para recargárselos a Él y decir que porque esos problemas existen no existe Dios. Y nos estamos equivocando hoy en día porque algo que se ve muy comúnmente es que todos los estamentos sociales estamos sacando a Dios. ¿Quién no ha encontrado ciertas realidades? Ciertos gobiernos están viendo a Dios como un problema, como lo obsoleto, lo caduco. Y pienso que este es el momento que pensemos que debemos dar la vuelta y buscar a Dios. Nuestra vida puede convertirse en un fracaso por la ausencia de Dios y puede convertirse en un verdadero éxito por la aceptación de Dios.
Dios no viene a quitarnos nada, viene a darnos todo, viene a entregárnoslo todo. En la persona de Jesús de Nazaret, el Padre Celestial entregó todo don, toda gracia, toda bendición. Y es de Él que procede toda bendición precisamente, y es Él el que quiere colmarnos a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te invito que en este momento abras tu corazón y allá en lo profundo de tu corazón, con tus palabras, con tus propios labios, hagas una aceptación y un recibir de Jesús como Señor y Salvador. Que abras tu corazón en este momento, yo te invito en el nombre de Jesús, que con esa fe que profesas como católico, como creyente, como cristiano, dispongas tu corazón para Cristo, lo invites a entrar. Recuerda la palabra, Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta, si alguien abre, mi Padre y yo entraremos y cenaremos. Recibe en este momento a Jesús en tu corazón. Invítalo a ser el Señor de tu vida, invítalo a dirigir tu vida, invítalo a guiar tu vida. Invítalo hoy a ser verdadero, único y real dueño de tu vida. A ese Cristo Salvador, ese Cristo restaurador, ese Cristo de bendición. Ese Cristo que da la vida por nosotros, la ha dado y la donó, la entregó con el propósito de que nuestra vida fuera una perfecta realización de la voluntad de Dios. El mismo Señor dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Él me ha enviado. Y la voluntad de nuestro Padre es que tengan vida y vida en abundancia. Por eso yo he venido, para que tengan vida y vida en abundancia. Y yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tengas vida y vida en abundancia. Yo te bendigo, varón, para que seas productivo, para que seas fértil, en el nombre poderoso de Jesús, para que el Señor traiga bendición sobre tu casa, sobre los tuyos. Te bendigo, mujer, en el nombre de Jesús, para que hoy reciba bendición tu casa, tu familia. Bendigo, joven, para que seas hoy hombre de Dios, para que seas un joven de Dios, una mujer de Dios, para que te levantes en bendición para la gloria de Dios. Para este Dios que no hay nada imposible y que te llama a traerle a Él todas tus dificultades, tus problemas, para llegar a Él para descansar. Ese buen Dios del cual se describe como pastor, como Señor, como Salvador, y que sobre todo es infinito amor y misericordia. Y yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús, para que tu corazón anhele estar con Dios, para que tu corazón desee estar con Dios, y para que tú, que ya hace tiempos que aceptaste y recibiste a Jesús en tu corazón, hoy comiences a ver esa semilla de la fe crecer en ti, comiences a ver ese producir de Dios en tu vida, que comiences a entrar en tierra fértil, en esa tierra prometida, la tierra del Señor, donde emana leche y miel, donde corre como ríos, dice la Escritura. Que sea un tiempo de bendición, de productividad para la gloria de Dios sobre tu vida. Y yo te bendigo para que el Señor colme de bendición tu casa, tu hogar y tu familia. Y declaramos esta bendición en el nombre de Jesús, porque Dios sabrá levantarte como un guerrero, Dios sabrá levantarte con autoridad y con poder, porque si tú te rindes ante Dios, entonces los hombres se someterán ante ti, porque Dios te enaltece, Dios te lleva a trascender en la historia y Dios te colma de bendición. Por eso que la bendición de Dios quede sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia, para la gloria de Dios, que cubra todas las áreas de tu vida en bendición, que llegue bendición y estabilidad de tu economía, a tu casa, a tu hogar, a toda área de tu vida, llegue la bendición del Señor y este sea para la gloria de su nombre, que seas tú llegando a esa intimidad, a esa entrega, a esa intimidad con Dios, a través de su presencia eucarística, a través de su presencia sacramental y a través de su presencia en la comunidad, en el grupo donde Dios te lleve a ingresar, a entrar, a congregarte, y allí sea tierra de bendición para ti en el nombre de Jesús. Amén. Queda pues en la bendición del Señor. Hasta un próximo programa. Dios te siga colmando de bendición. Dile sí, 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 Cristo vive en mí y hay lugar para ti. Dile sí, 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 Cristo vive en mí y hay lugar para ti. Si Jesucristo llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Si Jesucristo llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile sí, 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 tú vives en mí y hay lugar para ti. Dile sí, 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 tú vives en mí y hay lugar para ti.
las pruebas y en las luchas, la caravana sigue caminando. En las pruebas y en las luchas, la caravana sigue caminando y solo se detiene para predicar. En las pruebas y en las luchas, la caravana sigue caminando. En las pruebas y en las luchas, la caravana sigue caminando y solo se detiene para predicar. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor tu fortaleza es, el gozo del Señor tu fortaleza es, el gozo del Señor tu fortaleza es, el gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú alabar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, el gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú alabar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, el gozo sin medida Él te da.